En el mundo actual, esperan por los viajeros carreteras bien peligrosas. No es sino que usted vea quizá videos de las montañas en la China, donde mujeres manipulan muy bien sus motos para llevar sus productos de un lugar a otro, pero también seguramente carreteras peligrosas en Bolivia, en Canadá o en los países donde usted reside. Bueno, en el mundo antiguo, las vías romanas en algunas partes eran bien transitables. Pero en otras eran terribles. Se le llama la carretera del Tauro una de las más peligrosas del mundo antiguo. También en otros lugares de esas vías romanas habían pasos montañosos que la madera incrustada sobre la montaña ayudaba a que los viajeros pasaran por allí. Caminos estrechos y difíciles, desfiladeros peligrosos. Esperaban los pasos de los misioneros. Sí, el apóstol Pablo también en otra porción escribe allí en segunda a los Corintios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros allí en esos caminos. Era lo que se venía para el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a observar cómo inicia ese viaje. Así es de que abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 15, y vamos a observar desde el versículo 36 hasta el 41. Hechos, capítulo 15 y versículo 36. Vamos a observar cosas fundamentales. El deseo profundo de Pablo, algunos personajes que participan allí en medio de esta decisión de la salida del segundo viaje misionero, y también podemos observar que es la gracia del Señor quien conduce ese viaje misionero. Observe usted allí en el versículo 36 de Hechos, capítulo 15, lo que nos enseña la Escritura. Dice la palabra de Dios: después de algunos días, ¿qué nos venía diciendo? Después de algunos días del concilio, de que venían los hermanos y decían a las iglesias la carta que había sido expedida en Jerusalén, y después de estos días, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. Ellos se encuentran una vez más allí en Antioquía, y dice Pablo a Bernabé el deseo que había en su corazón y también, por supuesto, lo que la acción guiada por el Espíritu Santo le había permitido allí a Pablo. Dice que volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo dice a su amigo, a su compañero de milicia, a su hermano también, a Bernabé. Y aunque la motivación del primer viaje fue establecida directamente por el Espíritu Santo, entonces ahora la salida estaba en la mente del apóstol Pablo, y allí estaba, por supuesto, esta salida también guiada por la acción del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Pablo dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos, y vamos a ver la importancia del cuidado que estaba en el corazón de Pablo para visitar a estos hermanos en las ciudades que habían ido en el primer viaje, y les decía, a ellos les hemos anunciado de la palabra del Señor, queremos ver cómo están, queremos ver cómo les ha ido. Queremos que estos lugares y estas iglesias fundadas en el primer viaje sean confirmadas en la fe, sean confortadas, sean edificadas. Bueno, qué buen propósito del liderazgo, qué buen propósito también de estos misioneros. Tenían como propósito visitarles, observar cómo iban, confortarles y edificarles. Mire el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí nos deja ver un poco de los deseos también de Bernabé, de lo compañero del primer viaje misionero de Pablo. Y Bernabé dice, este es el hombre de la segunda oportunidad. Él quería. Bernabé era una persona llena de amor. Bernabé consideraba las cosas desde la perspectiva de la gracia. Y ahí es donde vamos a ver los personajes, Pablo, Bernabé, Silas,
Aquí también nos va a aparecer Juan Marcos. El deseo del corazón de Bernabé era llevar a Juan Marcos. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no lo consideraba oportuno. Pablo no consideraba correcto y apropiado por causa de ese alto concepto de responsabilidad de la misión a la que Dios, el Espíritu Santo, les había llamado y a la que en algún momento, si usted observa Hechos capítulo 13 y versículo 13, Juan Marcos se devolvió. Algunos dicen se devolvió porque le hizo falta sentir el calor de hogar. Se devolvió por los peligros del camino, los que hablamos al principio. Se devolvió por X o Y situación. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí dice es que a Pablo no le parecía correcto, no le parecía oportuno, no le parecía apropiado, no le parecía bien. Así es de que el Pablo, el apóstol, en su condición de líder de este equipo misionero, creía que ese equipo misionero necesitaba una absoluta abnegación para llevar a cabo la tarea. Y solo los hermanos que habían probado esa condición debían acompañarlo en esa nueva expedición. ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hubo una fuerte disputa. El original nos dice que fue un fuerte problema, una real discusión. De pronto tal vez se subieron los ánimos y de pronto allí hubo un final penoso, humanamente hablando. Sí, humanamente hablando. Estos hombres de Dios, dos misioneros, compañeros de iglesia, defensores de la verdad, ambos, Pablo y Bernabé, habían sufrido las duras y las maduras en el primer viaje misionero, pero también los éxitos preciosos de la gracia de Dios y del Dios eterno en la conversión de nuevas vidas, en la edificación de nuevas vidas allí en las iglesias del primer viaje misionero. Sin embargo, nosotros, porque conocemos ya el final de la historia, sabemos que esto pertenecía a un propósito mayor. También escuchamos de la importancia que será Juan Marcos, no solamente para Pablo, sino también para Pedro y los grandes apóstoles, allí en los viajes misioneros y también en la colaboración con la iglesia. Entonces sabemos que hay un propósito mayor en la historia y una futura restauración de estas personas en el trabajo para Dios, ¿no? Aquí estamos hablando de hermanos que han servido al Señor y que han puesto su vida para la comunicación del evangelio y la obra misionera. Versículo 40, mira cómo Bernabé toma a Marcos y navega a Chipre. Bueno, Pablo, dice el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo escoge a Silas, Silvano es el mismo, entonces aquí está un ciudadano romano con los privilegios de ingresar a algunos lugares donde otros no podrían haber ingresado o pasado con tanta libertad. Y también, Silvano, es un hombre con el don de profecía que expone la palabra a la necesidad del corazón de los hermanos, quien ayudará también en diferentes escritos. Usted escuchará algunos escritos donde va a decir Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias que están allí en alguna región. Entonces, allí está Pablo y Bernabé también encomendados a la gracia, a una gracia divina que ayudará, que conducirá en medio de las cosas que para nosotros son dificultades. Sí, había una dificultad allí, una disensión, pero es la gracia divina, la gracia del Señor quien está con estas personas. Es la gracia divina quien conduce a los equipos por medio de su Santo Espíritu.
y es la gracia divina quien viaja en la expansión de la obra al mundo gentil. Y es la gracia divina la que también opera hoy día en la expansión de la iglesia de Cristo en todos los lugares de la tierra. Bueno, termina diciendo el versículo 41 que pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Como ya lo dijimos antes, a las iglesias del primer siglo. ¿Qué podemos reflexionar? Para reflexionar, ¿te identificas quizá con Pablo? ¿Te identificas quizá con Bernabé? ¿O quizá con Juan Marcos? Bueno, podríamos preguntarles, ¿cuáles fueron las mejores actitudes de cada uno de ellos para que tú y yo las pongamos a los pies de Cristo? Pero también cuáles fueron las actitudes que de pronto debemos estar siendo transformados por la gracia del Señor Jesús en medio de un proceso de vida en Cristo y en medio de un trabajo con otros, donde la comprensión y el amor está por encima de todas las cosas. Bueno, si otra cosita para reflexionar, otra cosa para reflexionar, otro punto importante para reflexionar mejor es: ¿has sido llamado a participar en un viaje misionero? Bueno, usted lo puede responder. Si sí o si no, ¿cómo te podrías disponer para ir al servicio al Señor? Y por último, ten en cuenta que tu vida también es un viaje donde debes comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tu vida y la mía representan un viaje donde también podemos comunicar la verdad del Evangelio a otros, siendo tu esfera donde participas, llámese familia, colegio, universidad, trabajo, la primera esfera de acción y el primer lugar donde debes emprender ese viaje de comunicar, de confirmar, de alentar a la iglesia de Cristo y a otros a que conozcan del amor que excede todo conocimiento, del amor de la persona del Señor Jesucristo. Buen día y bendiciones.